Te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, 25 de octubre del año 2015. Allá afuera está cayendo un aguacero, hermanos, que pareciera que se está acabando el mundo, pero nada que ver. La lluvia es bendición porque Dios la manda para refrescar el ambiente, para alimentar a las plantas, para subir los embalses de los ríos, para acabar con la sequía. La lluvia es bendición. Son las 7:58 de la noche. El tema, división dentro de la casa de Dios. Y tenemos como texto base la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 20, del 25 en adelante. El Señor Jesús dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es palabra de Dios. A veces me encuentro o escucho personas que me dicen que están inconformes con la situación que viven dentro de su congregación. Dicen que dentro de su congregación hay chismes, dentro de su congregación hay muchas contiendas, dentro de su congregación hay muchos hermanos que no se hablan, y dentro de su congregación hay un desorden porque hay hermanos que se han levantado hasta contra la autoridad pastoral. Cuando ese tipo de situaciones suceden, para mí es muy cuesta arriba creer y muy difícil creer que en lugares que hay ese tipo de manifestaciones y ese tipo de conducta entre hermanos, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios esté presente. Particularmente yo soy de los que creo que donde está presente el Espíritu Santo de Dios, una de las principales señales que hay de que el Espíritu Santo está presente no son las cosas que suceden a la vista de la gente, porque a veces los seres humanos están muy pendientes de las cosas que suceden a sus ojos. Si la gente se cae cuando oran, si la gente danza cuando predican, si la gente llora ante los mensajes de tal o cual predicador o tal o cual profeta, y la gente está atenta a ese tipo de manifestaciones, cuando lo más importante no son ese tipo de manifestaciones, sino lo más importante son los frutos. Cuando leemos la historia del profeta Elías, nos encontramos que en un momento el profeta Elías se escondió y hubo 3 manifestaciones en las cuales el profeta Elías entendía en 2 de ellas que estaba Dios, sin embargo Dios estaba en una de ellas. Una de las manifestaciones fue un terremoto, y dice la Biblia que aunque vino un terremoto, Dios no estaba ahí. Otra fue mucho fuego, y aunque había mucho fuego, Dios no estaba en el fuego. Sin embargo, vino una paz, un viento apacible, y Dios sí estaba en el viento apacible. A veces entendemos que mientras más escándalo hacemos, más nos movemos, más el Espíritu Santo está dentro de nosotros. A veces entendemos que hay que hacer manifestaciones, convertirnos en iglesia de fuego, mucha acción, como para demostrar que el Espíritu Santo está con nosotros. Sin embargo, dentro de todas esas manifestaciones, dentro de toda esa actividad humana completamente, no necesariamente se está moviendo el Espíritu Santo, por una simple razón. A veces se cae en el desorden, y dice la Biblia que todo debe hacerse decentemente y con orden. A veces es difícil para personas que están en una congregación, para personas que tienen aspiraciones de liderazgo, para personas que tienen deseos de ser escuchados, de ser usados, de darse a conocer, de extenderse, de crecer dentro de la congregación. A veces se nota como ese deseo, como esa hambre, como ese deseo de lucirse, y hacen lo que sea por escalar. Algunos se pegan del pastor porque entienden que estando más cerca del pastor tienen cobertura del pastor y reciben la unción del pastor. Otros entienden que hay que formar un liderazgo con los hermanos de la iglesia y forman lo que son
que los grupos de oración, que los grupos de evangelismo, y un sinnúmero, y se hacen notar dentro de la congregación. Muchas veces con el interés más humano que espiritual, de hacerse notar, con el interés más humano que espiritual, de brillar, de algún día poder aspirar a un diaconado, de algún día poder aspirar a un ministerio, o por lo menos a ser copastor o algo así. El objetivo muchas veces es brillar. Y a veces hay una confusión porque creen que todo ese sentido es puesto por Dios. Y Jesús nos dice que Él vino a servir, no a ser servido. Jesús dio un acto de humildad grandísimo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Y Jesús en todo momento fue un servidor y nunca se consideró más allá de un servidor, aun estando consciente Él de quién Él era y qué le esperaba. Entonces nos encontramos a veces yo me encuentro a veces con personas que me llaman y me dicen que están cansados de que en la iglesia hay alguien que no los deja tranquilos, que hay alguien que los molesta, que los critica, que a veces que van y le meten chismes al pastor, que tienen que ir a donde el pastor y hablar con el pastor porque el hermano fulano no me deja en paz, porque la hermana fulana no me deja en paz, y después me dicen que en esa iglesia el Espíritu Santo se manifiesta, se mueve, que eso no tiene madre. Miren, las congregaciones las componen seres humanos. Y si usted lo que tiene es una congregación llena de chismosos, vengo para decirle que la Biblia critica mucho el chisme. En el libro de Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante, pero yo les recomiendo que lo lea completo, cuando habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, nos dice que los chismosos no entrarán al reino de Dios. A veces, una vez me tocó, mientras organizaba la actividad La Verdadera Libertad en el año 2014, visitar algunas congregaciones repartiendo afiches, carteles, invitando a la gente a que participara en la actividad. Y me tocó ir a una congregación cerca de donde vivo. Y había un señor mayor, un varón, en la puerta de la congregación que me dijo, mire, aquí al doblar en la esquina hay otra congregación. Esa congregación era una señora de esta congregación que peleó y se llevó un grupo de miembros y montó una iglesia al doblar de la esquina. Cuando yo escucho este tipo de cosas, a veces entiendo por qué a veces nos encontramos con una iglesia en cada esquina. Hay personas que entienden que hay una palabra de Dios que dice, bueno, es que cuando abundó el pecado también abundó la gracia. Cuando abundaron las discotecas, abundaron las iglesias. Cuando abundaron los prostíbulos, abundaron las iglesias. Pero una iglesia, una congregación en desorden, no es del agrado de Dios. Una congregación que surge de una división, no es del agrado de Dios. Y hay que ver lo que motivó la división. Hay que ver lo que motivó la división. ¿Por qué hay tantas denominaciones en el mundo? ¿Por qué la religión, vamos a decir, cristiana, se ha dividido en tantas denominaciones: católicas, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, pentecostales trinitarios, pentecostales unicitarios, Mita y Aarón? Bueno, no me quiero quedar corto, pero tampoco me quiero quedar largo. Es posible que haya más de 1000 denominaciones cristianas. Sin embargo, Cristo es uno y no está dividido. El Espíritu Santo es uno y no está dividido. Dios es uno y no está dividido. Y aunque el ser humano quiera dividir a Dios, dividir a Cristo y al Espíritu Santo, Dios está tranquilo. Jesús está tranquilo. Él no se preocupa por cuántas divisiones hagan la gente creyendo que dividiéndose, que separándose, están convirtiéndose en la iglesia verdadera. Él tiene una sola iglesia. Y esa iglesia es por la que Él va a venir a llevar. Si usted quiere saber cómo se llama esa iglesia no tiene nombre. Porque esa iglesia está compuesta por los elegidos de Dios. Por los elegidos de Jesús. Y cuando Él venga por esa gente, Él no va a venir atrás de católicos, ni de testigos de Jehová, ni de pentecostales, ni de bautistas, ni de trinitarios, ni de unicitarios. Él va a venir detrás de gente
que escucharon su palabra, aceptaron su palabra, guardaron su palabra, no cuestionaron su palabra, no le pusieron pero a sus mandamientos, no les pusieron excusas a sus ordenanzas. Detrás de esa gente es que Él va a venir. Esa es la gente que Él se va a llevar. Él no se va a llevar gente fieles a un pastor determinado. Él no se va a llevar gente fieles a una doctrina. Él no se va a llevar gente fieles a un predicador. Él no se va a llevar gente fieles a un criterio. Él se va a llevar gente fieles a Él, a lo que dice su palabra, a lo que dice su escritura. Gente dispuestas, gente radicales, no cristianos a medias tintas, que no saben al final si servirle a Dios o servirle al mundo, si servirle a Dios o servirle al diablo, si servirle a Dios o servirle a su doctrina. Gente fiel a Dios. Eso es lo que Él viene a buscar. Y ese tipo de gente es la que compone la iglesia. Y muchas veces existen todas estas divisiones de religiones, de denominaciones, porque se ha convertido en algo parecido a la política. ¿Cómo es la política? Que todo el que cree que tiene gente entiende que puede montar un partido político y aspirar a la presidencia de la República. Y el que sabe que no tiene el arrastre para aspirar a la presidencia de la República, bueno, monta su partido político para aspirar al Congreso, para aspirar a la alcaldía y ganarse unos pesitos. Y eso mismo ha sucedido en la religión. Eso mismo ha sucedido. Muchísimas personas a través de los tiempos han decidido abrir iglesias, abrir denominaciones, independizarse supuestamente y según ellos cargar, transportar en sus corazones y en su mente el verdadero mensaje y la verdadera fe apostólica. Si yo me pongo a revisar cada una de las denominaciones, o por lo menos las más grandes, la doctrina, lo que ellos predican, lo que ellos dicen, nos encontramos que muchas cometen errores bíblicos peligrosos. Errores bíblicos peligrosos. Y hay un detalle importante, hay personas que no quieren entender estos errores bíblicos, que no quieren entender esta apostasía que está sucediendo, y se mantienen fieles al ser humano, se mantienen fieles a la persona. No se atreven a predicar algunos mensajes, no se atreven a decir algunas cosas. Hay congregaciones que ya no se llaman iglesias, se llaman auditorios. ¿Sabe por qué se llaman auditorios? Porque eso es lo que son auditorios. Se reúnen gente con comezón de oír. Gente como los que quieren es escuchar, allá se encargan de rascarles los oídos, predicándoles justamente lo que ellos quieren escuchar. Y usted los encuentra todos juntos. Las iglesias que predican santidad y sometimiento al evangelio, usted encuentra 2 o 3 gente, las encuentra vacías, pequeñas, en lugares apartados. Pero son las que predican el evangelio bíblico, los que predican la palabra de Dios, los que predican la santidad y las que hacen el esfuerzo por estar lo más cercano posible a lo que Dios establece. No necesariamente una iglesia pequeña y con pocos miembros es una iglesia santa. No quiero dejar dicho eso. Hay iglesias pequeñas y con pocos miembros que están completamente desconectadas de lo que manda la Biblia. Simplemente no tienen gente. Pero también nos encontramos con congregaciones donde no le cabe la gente, donde hay que estarse mudando constantemente local, o tienen que estar comprando estadios, o tienen que estar comprando grandes espacios para construir megatemplos porque la gente no cabe. Y no necesariamente quiere decir que eso sucede porque Dios nos está respaldando o porque están predicando un verdadero evangelio. Simplemente porque hay gente con comezón de oír y ahí les rascan los oídos. Hay muchísimos pastores que son divorciados y recasados. Eso bíblicamente está prohibido. El pastor tiene que ser casado una sola vez, con hijos sometidos, con hijos creyentes. No neófito. No puede ser un joven soltero. No puede ser un joven, aunque casado, sin hijos. Y aún y tenga hijos, tiene que tener hijos creyentes, tiene que tener hijos que den buen testimonio, hijos bautizados. Oiga, ¿usted cómo dice la Biblia en el libro de Tito? ¿Cómo califica a los pastores? Ancianos. Para que tenga una idea de lo que quiere decir el término pastor. Una persona con una madurez grande, con hijos de buen testimonio, con hijos y una esposa, una familia que da testimonio de lo que es una verdadera familia de Dios.
No un pastor que tiene hijos acabando con medio mundo, hijas acostándose con Villegas y todo el que llega. Y él dirigiendo iglesias y pastoreando iglesias. U hombres divorciados y vueltos a casar. U hombres casados con mujeres divorciadas. Cuando Dios tiene una posición radical respecto a esos aspectos, no pueden ser pastores. Esto no quiere decir que la salvación está cerrada para ese tipo de personas. Yo no puedo predicar eso. Una persona puede casarse por las razones que sea, sin haber conocido a Dios, se casó, decidió recasarse. Bueno, se conocen a Cristo, se arrepienten de sus pecados, que el Señor puede tener misericordia de ellos, claro que sí. Si se arrepienten de corazón y llevan una vida agradable a Dios, ¿por qué no? Dice la Biblia que todo pecado es perdonado y Dios quiere el arrepentimiento genuino. Y borrón y cuenta nueva. Pero ya un cristiano con conocimiento de la palabra, divorciarse y volverse a casar, eso es grave. Eso la Biblia lo prohíbe. Ahora, si enviuda es otra cosa. Y aún y si es recasado y viene y conoce al Señor y se arrepiente y Dios lo restaura y todo, no tiene licencia para ser pastor. El pastor tiene que ser una persona intachable. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos pues con toda clase de gente asumiendo ministerios pastorales. Y generalmente en ese tipo de congregaciones nos encontramos, ¿sabe con qué? Con gente que están en las mismas condiciones que los pastores. Y como el pastor o la pastora, término que está muy de moda, término antibíblico que está muy de moda, la pastora, como el pastor o la dichosa pastora, están bajo esas mismas condiciones, bueno, pues no tienen moral para decirle a los hermanos que no lo hagan. A veces hasta los respaldan y cambian la Biblia, buscan versiones bíblicas donde han alterado Mateo 19, donde dicen que Dios permite el recasamiento por infidelidad matrimonial, cosa que no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo 19 que el Señor permite que dos personas que estén en fornicación se separen, pero en fornicación no es estar casados. En fornicación están los que nunca se han casado. Los que no están casados, mejor dicho, dos personas solteras que no se han casado. Inmediatamente una de las dos es casada, no es fornicación, hay adulterio. Y la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, nos dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. O sea, que no es lo mismo adulterio y fornicación. Pero ellos no entienden eso. Ellos hasta han logrado cambiar Biblias para permitir eso. Se necesita ser un pastor muy serio. Un pastor muy fuerte, muy decente, muy serio, que reconozcan el error que se encuentra y que le dé cumplimiento a la palabra de Dios y diga, bueno, mire, yo me casé y me recasé, yo me divorcié y me recasé, eso no es bíblico, eso no es permitido, yo no permito eso, la Biblia dice esto, esto y esto, y yo lo hice, le pido perdón a Dios, pero no puedo recasar. Eso es muy difícil que usted lo encuentre. Generalmente las personas justifican todas las cosas y todas las situaciones en las que se encuentran. Cuando usted quiere ver una iglesia llena de mujeres que no quepa una mujer, se puede tener seguro que la dirige una mujer. En el libro de Esther, capítulo 1, cuando el rey Asuero manda a buscar a la reina Vasti y Vasti no aparece, los consejeros del rey Asuero le dicen, mira, esa actitud de ella de no venir al llamado suyo, esa actitud puede ser imitada por las mujeres, por las otras mujeres, y pueden crear problemas en sus hogares y no querer someterse a la autoridad de sus maridos. Y el rey Asuero ordena que todo hombre asuma el control de su casa. Es que la cabeza es el varón, no es la hembra. Aunque las feministas y las nuevas tendencias del mundo que hablan de la igualdad, hay que entender algo desde el punto de vista de Dios. La cabeza, tanto de la congregación como del hogar, es el varón. Ya en el trabajo usted puede tener una patrona, eso no tiene nada que ver. Pero en la congregación y en el hogar, la cabeza es el varón. Y cuando nos encontramos con una congregación en la cual el varón ni siquiera participa
y quien lleva la cabeza es la mujer, hay un problema. Un problema grave. Porque en 1 de Timoteo 3, en 1 de Corintios, verso 14, capítulo 14, versículos, lo pueden leer del 30 en adelante hasta el final. En Tito, en 1 de Timoteo capítulo 2, la Biblia habla bien claro de quién es la autoridad. Inclusive en el libro de Isaías capítulo 3, el Señor habla bien claro de que cuando todo colapsa, cuando todo se vuelve un desorden, niños y mujeres toman el control y que sin embargo el Señor le pedirá cuentas a su pueblo por permitir tal acción. Les estoy hablando con los capítulos para que ustedes mismos lo busquen y vean que no es invento mío. Entonces así nos encontramos con divisiones que surgen dentro de las mismas iglesias, de las cuales salen las sectas, de las cuales salen las denominaciones apóstatas, de las cuales salen las denominaciones de mala conducta. Una iglesia que usted ve llena de jovencitos, llena de niños, llena de jovencitas, de adolescentes, de preadolescentes, de adultos jóvenes. Busquen el pastor, un jovencito. Ahora, una iglesia santa, busca el pastor, un santo. Es que todos se amontonan conforme a sus deseos, conforme a su concupiscencia. Yo no creo en la santidad de falda larga y cuello tortuga. Yo no creo en la santidad de no ir al salón de belleza a lavarse el pelo. Yo no creo en la santidad de no ponerse crema en los labios o no ponerse un perfume. Yo no creo en esa santidad. Yo creo en la santidad que surge de adentro. Yo creo en la santidad que surge de un Espíritu Santo que entró en el corazón tuyo, desalojó todo lo que no tiene que ver con Él, mora en ti y hace que tú actúes como una persona nueva. Pero para todos los gustos hay una congregación. Si usted es de las personas que les gusta el merengue, la salsa, el reggaetón, la bachata, el dembow, usted quiere servirle a Cristo, pero no quiere dejar de bailar su merenguito, de bailar su bachatica, de oír su dembowcito. Hay iglesias donde tocan ese tipo de música. Si usted es de la gente que viste muy sensual, que viste muy sexy, muy llamativo, puede ser hombre o sea mujer, y quiere servirle a Dios, pero sin perder el flow, sin perder la elegancia, sin, como dice una canción que anda por ahí, que prefiere morirse antes de ser sencillo. Entonces, para gente como usted hay una iglesia, generalmente dirigida por gente con la misma mentalidad suya. Ahora, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere que el Espíritu Santo de Dios entre en su corazón, desaloje toda vanidad, todo recuerdo del pasado, toda conducta desagradable a Dios, usted va a tener que ir a una iglesia donde eso sea lo que se predique y eso sea lo que se busca. Donde se predique, donde se busca, no donde se imponga. Porque hay veces que quieren imponer las cosas. Y ese es el gran error que muchas veces cometen y por eso es que mucha gente se va. Porque lo que llegan es a una dictadura, a un lugar donde desde que un hermano entra, una hermana entra, lo primero que le quieren cambiar es el vestuario, lo primero que le quieren cambiar es el peinado, le quieren cambiar todo, no quieren ni siquiera dejar que el Espíritu Santo entre ellos, no saben qué nivel de sinceridad esa persona tiene en la búsqueda de Dios. Es cierto que a la gente hay que orientarla, es cierto que a la gente hay que hablarla, pero hay que dejarle que el Espíritu Santo sea que entre, transforme y ministre. ¿Sabe por qué? Porque hay muchísima gente hipócrita. Hay muchísima gente que por fuera da la apariencia de que son cristianos, pero por dentro son, ay, papacitos, son tremendos. Y usted se da cuenta con los mismos frutos, el mismo comportamiento y la misma obediencia a la palabra. Porque nosotros no vamos a decir que el obediente es el que se viste feo o el que anda descuidado. El obediente es el que guarda los mandamientos de Dios.
¿Cuántas personas no entienden que están haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Cuántas personas no entienden que están haciendo lo correcto? ¿Cuántas personas no entienden que están haciendo las cosas para agradar a Dios? Hacen campañas multitudinarias, hacen ayunos interminables, hacen congresos, hacen mil cosas. Y al final de cuentas, usted simplemente se detiene a observarlos y abre la Biblia y se da cuenta que están cometiendo muchísimas cosas que la Biblia no establece. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios, se han convertido en reina Basti, se han coronado, se han sentido reinas, se han sentido superiores al llamado de Dios y ya hacen lo que les da la gana y dicen que es Dios que ha puesto en ellos, dicen que es Dios que lo ha mandado, dicen que es Dios que los ha respaldado, dicen que es Dios, que es Dios, que es Dios. Y sin embargo, hay un detalle que la gente no quiere entender. Porque la gente se fija mucho en los dones. La gente se fija mucho en las señales. Y como dice el Señor Jesús, la generación incrédula pide señal. Dame una señal, dame una señal. Como yo sé que ese pastor es de Dios, como yo sé que ese pastor es de Dios. Ah, bueno, es que cuando ese pastor o esa pastora predica, la gente llora. Oye, en los conciertos de Madonna la gente llora también. Hace cuando ese pastor, esa pastora predica, la gente se desmaya. Oye, en los conciertos de Michael Jackson habían que tener ambulancias disponibles por todas partes, porque a gente con solamente ver a Michael Jackson había muchísima gente que se desmayaba. Y ni Michael Jackson ni Madonna nada que ver con Dios. Entonces, esto no es cuestión de emociones, esto es cuestión de frutos. Por eso la exhortación mía, doctor Antonio Grajel, desde Santo Domingo, República Dominicana, del Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano en Planeta Tierra, siempre ha sido la misma. No se enfoquen en nosotros, no se enfoquen en los hombres. Pongan sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pongan los ojos en Cristo, que Él fue el que pagó por nuestros pecados. Pongan los ojos en Jesús, que Él fue el que resucitó al tercer día y fue llevado al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Pongan los ojos en Jesús, que es el único camino al Padre. Pongan los ojos en Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, la estrella de la mañana, el gran yo soy. No pongan sus ojos en nosotros, los seres humanos, que estamos propensos a fallar. Nosotros podemos llevarle un mensaje que pueden hacer que ustedes caigan de rodillas, se arrepientan y se postren ante el Señor. Es cierto, claro que sí, el Señor puede usarnos como instrumentos, pero lo que somos somos instrumentos, señores, no somos más que eso. Vasos que el Señor usa en un momento. ¿Y quiere saber qué pasa con los instrumentos? Usted puede ser el mejor trompetista del mundo y tener 50 años tocando trompeta con el mismo instrumento, con la misma trompeta. Pero si llega un momento en el cual la trompeta se dañó, ya la trompeta no aguanta más, usted busca otra trompeta mejor, porque no va a estar tocando desafinado. Eso pasa con los instrumentos. Los instrumentos podemos ser usados perfectamente en un momento, pero cuando dejamos de funcionar, cuando dejamos de predicar la verdad, cuando nos separamos de Dios, cuando tenemos más tiempo para hablar de Dios que para estar con Dios, dejamos de funcionar y comenzamos a desafinar. Entonces cuando comenzamos a desafinar, caemos en la apostasía, caemos en la mentira, caemos en la falsa profecía. Entonces ya Dios deja de usarnos. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que me están predicando verdad, de que me está predicando un mensaje verdaderamente cristiano, de que quien me está hablando, de que esa persona que me está hablando es una persona de Dios? Bueno, más que también, además de los frutos, está el discernimiento. Si usted no me conoce personalmente, si usted no anda detrás de mí, si usted no comparte mucho conmigo, si usted no está en mi mismo país, usted, bueno, la única referencia que podrá tener de mí son los audios que les grabo. Pero ¿cómo usted puede darse cuenta que el mensaje es de Dios? Bueno, compárelo con la Biblia. Es con la Biblia que usted tiene que comparar el mensaje, no con la emoción que el mensaje a usted le hace sentir. Usted tiene que comparar el mensaje con lo que dice la Biblia. Y dedicarle tiempo al estudio de la Biblia. Porque hay mucha gente que no le dedica tiempo al estudio de la Biblia y anda por ahí diciendo toda clase de cosas y creyendo toda clase de burradas. Entonces,
cuando nos encontramos con situaciones de este tipo, cualquiera quisiera pronunciarse, cualquiera quisiera abrir la boca, cualquiera quisiera protestar, pero no lo más que puede decir ante una persona que está falleciendo, muriéndose por falta de conocimiento. No más que uno puede preguntarle, oye, ¿tú has leído alguna vez la Biblia? Si te dice que no, bueno, ya tú puedes entender por qué está tan mal informado, por qué está predicando tal falsedad. Es que nunca ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, debes entenderlo. Ahora, si tampoco le interesa y quiere permanecer en su error, bueno, pues predícale la palabra verdadera y punto. Pero tampoco te quieras montar a caballito y querer imponérselo. Hay un punto, porque Jesús tampoco se le impuso a nadie. Hay un punto importante. Cuando yo iba a montar la verdadera libertad el año pasado, 2014, era un sábado, se iba a transmitir un sábado en la mañana por una estación de radio cristiana dominicana, Radio Revelación. Y cuando llegó el día, yo estaba muy inquieto. Yo había rentado un salón, el salón cabían muchas personas. Estaba muy inquieto porque había durado mucho tiempo haciéndole campaña publicitaria, porque mi interés era primero que el salón se llenara, segundo que todo el mundo fuera, que todo el mundo lo escuchara, que fuera un toque de queda. Y yo estaba preocupado porque esa mañana empezó a llover. Y, y hay gente que son de azúcar, o sea que si llueve no salen a la calle. Y yo me sentí muy inquieto, muy triste, porque yo quería que eso se llenara. No por Dios, yo no quería que se llenara por mí. Yo quería poder tirar fotos y que ese salón se viera lleno y subir las redes sociales y alardearla con la gente. Que a través de eso hacerle ver a la gente que Dios me usa, que Dios me respalda y que la verdadera libertad fue un éxito. Sin embargo, recuerdo que esa mañana me puse a orar y una voz espiritual, una voz me dijo bien claro, algo parecido a lo que les voy a decir, no les voy a decir la palabra textual, pero más o menos para que tengan una idea. El día que tú prediques la palabra de Dios y a todo el mundo le guste lo que tú estás predicando, revisa el mensaje que le estás mandando porque esta palabra no le agrada a todo el mundo. Y es así. Jesús predicó algo malo. No, Jesús no predicó nada malo. Hasta los ateos, los escépticos, los científicos, los agnósticos, cuando ven el mensaje de Cristo, dicen, oye, pero este fue un gran hombre. Este ha dado un mensaje maravilloso. ¿Sabe por qué mucha gente, muchos ateos, muchos agnósticos, muchos escépticos, no son cristianos? No es por Jesús, es por la conducta de los que dicen ser seguidores de Jesús. Porque el mensaje de Jesús, el comportamiento de Jesús fue completamente perfecto. Sin embargo, los que dicen ser sus seguidores no se comportan como tal. Cuando yo escuché esa voz, yo entré razón y recordé que Cristo murió precisamente porque el mensaje que predicó no le agradaba a todo el mundo. Y a quienes menos le agradaba eran los religiosos, los que entendían que tenían la verdad. También resultó que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron también. Y de los apóstoles de Jesús solamente Juan sobrevivió. Por lo menos no fue matado, pero sufrió muchísimas torturas hasta conoció la cárcel. ¿Y cuántos profetas no murieron? Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Cuántos profetas y predicadores del Señor no pasaron cientos de calamidades? Porque simplemente predicaban la palabra de Dios y gente que decían amar a Dios, que decían creer en Dios, no querían recibir la palabra de Dios. Y lo peor de todo era que esa gente eran apedreados, abucheados, criticados, odiados por las multitudes. Porque fue una multitud la que mandó a Jesús a la cruz. No salió una multitud a defenderlo. Al contrario, andaba con 12. Uno los traicionó y los otros se fueron corriendo. Y uno de los que estaba cerca de él lo negó 3 veces. El apóstol Pablo estaba solo en la cárcel. Cuando usted escucha la carta que él le mandó a Timoteo, usted se da cuenta que el apóstol Pablo en un momento que estaba solo y triste.
El apóstol Pablo, solo y triste en la carta que le escribe a Timoteo. Saulo de Tarso, gran, gran apóstol del Señor. Entonces, esa voz me hizo abrir los ojos y darme cuenta que lo que se iba a hacer no era porque yo quería, era porque Dios lo había puesto para glorificarse Él en la vida de la gente, no para glorificarme yo. Él me está usando a mí, está usando a mis compañeros de la verdadera libertad como instrumentos ese día para Él hacer algo con alguien, no se sabe con cuántos. Pero Él tenía que hacer algo con alguien y era a través de ahí que lo iba a hacer. Nosotros terminamos nuestra labor y cada quien para su casa, yo para la mía y cada uno de los integrantes para la suya y punto. Porque la gloria es de Dios. A veces hay personas que andan con una libreta apuntando cuántas gentes dan el paso de fe cada vez que predican. Y dicen, en mi último culto se convirtieron 50, en mi último culto se paró todo el mundo y se convirtió. Yo cada vez que yo predico se paran 10, se paran 4, se paran 5. A mí, yo cada vez que predico se convierte gente. Óigame, no se ha convertido nadie. ¿Y qué sabe cuándo es que se convierten? Cuando comienzan a dar frutos. Porque yo he visto gente que se han parado los lagrimones a dar el paso de fe en un culto porque le gustó la predicación del pastor o porque la persona que lo invitó le metió un empujón que cayeron frente al púlpito. Que al final de cuentas, cuando salen de ahí, salen peores que como entraron. ¿Por qué? Porque no fueron con el corazón dispuestos a recibir a Dios. No fueron con el corazón dispuestos a recibir a Dios. Y es como habla el Señor de la palabra del sembrador. La semilla que es la palabra cae en diferentes tipos de tierra. Cae en la piedra, cae entre los espinos, o cae en tierra buena, o cae a orilla del camino. El que cae en tierra buena comienzan a verse los frutos. Y el principal señal de fruto es la obediencia. Pues cuando tú comienzas a guardar lo que Dios establece, tú comienzas a dar frutos de que Dios está contigo. El Señor nos advierte en la Biblia que llegará un día en el que muchos le dirán, Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y Él le dirá, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque es que el milagro es en el nombre de Jesús. Cuando oramos por un enfermo y esa persona se sana, es en el nombre de Jesús que la persona es sanada. Cuando oramos por alguien para echarle fuera un demonio y el demonio se va, es por el nombre de Jesús que se va. El Señor en el momento nos da la autoridad para poder actuar sobre esa persona. Miren, en la Biblia está cuando Jesús comisiona a los 12 y los manda a hacer milagros, a predicar el reino, a resucitar muertos, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Ellos regresan contentos, felices, y le dicen, maestro, hasta los demonios se nos sujetaban. O sea, salieron con poder, y Jesús les dice, no se alegran por eso, sino alégrense porque sus libros estén inscritos, sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿De qué saber quién andaba en ese grupo? Judas, el que iba a terminar vendiendo a Jesús. Así no fue. La comisión de los 12, así es que se llama, no la comisión de los 11, de los 12. En ese grupo estaba Judas. Que la misma Biblia dice que Judas era ladrón, que metía la mano en la bolsa de las ofrendas, en la bolsa de los fondos, vamos a decir mejor, de los discípulos de Jesús, con los que ellos compraban pan, con los que ellos se administraban, con los que ellos ayudaban a los pobres. Judas metía la mano. Sin embargo, estuvo en el grupo de los 12. Y Jesús le dijo, preocúpense mejor porque su libro está inscrito en el libro de la vida. Judas hizo milagros, pero su nombre, según las escrituras, según las palabras del mismo Jesús, que mejor le hubiera pasado no haber nacido. Está inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué te vale ser el milagrero por excelencia, el predicador de masas, el movedor de multitudes, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve ser heraldo y mensajero de salvación para los demás y al final tú perderte?
¿Significa esto que voy a dejar de predicar? Claro que no, tengo que predicar, tengo que hacer la obra, tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Entonces, cuando yo encuentro que hay divisiones dentro de congregaciones, chismes entre hermanos, conflictos, hermanos que se ponen trampas uno contra otros para que uno no suba, para que otro baje, para quitarle el ministerio, para quitarle un puesto, para darle un golpe de estado al pastor, cuando se convocan, oigan, cuando se convocan a elecciones en los concilios, para elegir los presidentes, los vicepresidentes, los secretarios, los vocales, los tesoreros, y se hacen campañas como si fueran partidos políticos, se compran conciencias, se negocian puestos. Apóyame para la presidencia, que yo te voy a apoyar a ti para que tú seas el diácono de evangelización. Apóyame para la presidencia, que yo te voy a ayudar, te voy a dar el permiso para que tú abras tu propia congregación y tú seas el líder ahí. Cuando se ven ese tipo de cosas, definitivamente yo me quedo con la boca abierta, porque en la iglesia primitiva, que es el modelo que el Señor nos dejó para que vea cómo es que tiene que ser una iglesia, nos lo dejó en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con una iglesia que al momento de elegir un diácono, lo primero que hicieron fue orar y buscar varones de buen testimonio. Y para los puestos de diaconisa, mujeres llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio, mujeres obedientes. No mujeres que como no mandan en su casa, ellas crean una casa donde ellas pueden mandar. Y a esa casa le llaman iglesia. Entonces, el mensaje que yo predico, el mensaje que predica cualquiera, siempre y cuando vaya de apego a la Biblia, guárdenlo, pero el modelo a seguir no somos nosotros. El modelo a seguir es Dios, el modelo a seguir es Cristo. Que no se le llenen los ojos por lo que ustedes vean, por lo que ustedes escuchan, por milagros que podamos hacer y por señales y prodigios maravillosos. Cualquiera de nosotros puede llegar a hacer cosas enormes y aún así que tu enfoque siempre sea Jesús, que tu enfoque siempre sea obedecer y guardar la palabra, que tu obediencia a la palabra de Dios esté por encima absolutamente de todo. Porque el que no es capaz de dejar padre, madre, hijo, tierra, casa, propiedad, dinero, perro, gato, chivo, burro, finca, por Jesucristo, no es digno de él. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, vete de ahí que no está Dios. Si lo que te mandan es meterte en política, sal huyendo que ahí no está Dios. Si lo que hay es división, recógelo, bate, que ahí tampoco está Dios. Si lo que hay es chisme, tampoco está Dios. Entonces, ay, ¿a dónde me congrego? Ah, como el profeta Elías, métete en una cueva. Te amo mucho. Amén.